En abril de 1841, Silas Rutledge hizo un anuncio que dejó boquiabiertos incluso a los plantadores más crueles de Carolina del Sur. Iba a colocar a su hija, Catherine, una mujer de 28 años que pesaba más de 260 libras, bajo la autoridad completa de un hombre esclavizado llamado Ezekiel Cross. No como enfermero, no como acompañante, como su dueño en todo lo que importaba, salvo en el papel. La sociedad blanca del condado de Colatín quedó escandalizada, pero no tenía idea de lo que Rutledge estaba haciendo en realidad ni de lo que Ezekiel Cross haría con Catherine en los meses siguientes. Para noviembre, el cuerpo de Catherine había cambiado de formas que nadie podía explicar. 13 hombres estaban muertos, y la plantación Cypress Grove no era más que cenizas. ¿Qué ocurrió realmente entre aquel hombre esclavizado y la hija del propietario? ¿Qué le hizo a ella que aterrorizó a todos los que lo presenciaron? Antes de revelar la verdad perturbadora, suscríbete a Ecos del Yugo, activa la campana y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos ves. Ahora, déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó. La primavera llegó al condado de Colatín con un calor y una humedad opresivos que volvían el aire casi sólido. El río Combe avanzaba lentamente por la llanura costera. Sus aguas oscuras reflejaban el musgo español que colgaba de los robles vivos como sudarios funerarios. Las arroceras se extendían por millas. Sus campos inundados trabajados por cientos de personas esclavizadas que se movían con el agua hasta las rodillas desde el amanecer hasta el atardecer. Esta era riqueza construida sobre el sufrimiento. Prosperidad extraída de la miseria humana, justificada por hombres que se convencieron a sí mismos de que la crueldad era simplemente el orden natural de las cosas. La plantación Cypress Grove se extendía sobre 800 acres de tierra moderadamente productiva. Su propietario, Silas Rutledge, no formaba parte de la élite del condado, aunque anhelaba desesperadamente serlo. Poseía a 58 personas esclavizadas, lo que lo hacía rico según la mayoría de estándares, pero apenas lo clasificaba como de nivel medio en la sociedad local. Las familias verdaderamente poderosas tenían miles de acres y cientos de esclavos. Veraneaban en Charleston y enviaban a sus hijos a universidades del norte. Sus apellidos abrían puertas o destruían reputaciones con una sola palabra. Silas se había casado con Elizabeth Yancey en 1812, una unión que aportó tierras moderadas y un apellido respetado. Elizabeth era una mujer práctica, minuciosa con los registros y más interesada en los márgenes de beneficio que en el ascenso social. Murió en 1813 al dar a luz a su hija, a la que bautizaron como Catherine. Durante 28 años, Silas crió a Catherine en soledad, concentrando sus energías en ganar entrada a los círculos internos del poder del condado. Era un hombre alto, delgado en la forma de quien olvida comer cuando lo consume la obsesión. Su cabello se había vuelto gris prematuramente, dándole una apariencia severa que encajaba con su temperamento frío. En los negocios era conocido por ser astuto, aunque lo bastante honorable, un hombre capaz de negociar hasta el hueso, pero de cumplir su palabra. Su hija, Catherine, creció aislada, educada por tutores, sin pertenecer del todo a ningún lugar. Para 1841 tenía 28 años y pesaba casi 260 libras. Su cuerpo se había hinchado tras años de medicamentos prescritos por doctores que la diagnosticaron con histeria y trastornos nerviosos femeninos. Sufría crisis violentas en las que gritaba y lanzaba objetos. El año anterior había atacado a su padre con un abrecartas, dejándole una cicatriz en la mano izquierda. La sociedad blanca de Colatín susurraba sobre ella con falsa compasión. Pobre Silas Rutledge, cargando con una hija loca. ¡Qué lástima! De niña era tan bonita. Ninguno conocía la verdad. Ninguno sabía lo que Catherine había presenciado a los 12 años, ni que su locura no lo era en absoluto, sino una respuesta racional a vivir entre monstruos. La carta llegó el 7 de abril, entregada por mensajero privado. Silas la abrió en su estudio esperando correspondencia comercial. En su lugar, halló 3 páginas en papel caro, selladas con cera roja y un símbolo que reconoció de inmediato. Una guadaña cruzada con espigas de trigo, la marca de los hermanos de la cosecha. Los hermanos, 13 hombres que se reunían en la oscuridad para realizar rituales que creían fortalecían la tierra mediante sacrificios de sangre. Mezclaban antiguas tradiciones europeas con creencias tomadas de personas esclavizadas que entendían de espíritus y poder. Creían que los fuertes debían consumir a los débiles, literalmente cuando era necesario. Silas había sido iniciado en 1822. Había asistido quizá a 40 reuniones en 19 años,
participando en rituales que iban de lo perturbador a lo monstruoso. La carta le informaba que estaba endeudado, $12,000, acumulados por años de pérdidas en el juego e inversiones fallidas, una suma imposible. Pagar requeriría vender la mayor parte de sus tierras y a todas las personas esclavizadas, destruyendo todo lo que había construido. Pero la carta ofrecía una alternativa, una demostración de compromiso para miembros en situaciones difíciles. Silas debía tomar a su hija Catherine y colocarla bajo la autoridad completa de uno de sus hombres esclavizados. No temporalmente, no como castigo, sino como una transferencia genuina de responsabilidad por un año entero. El esclavizado tendría control total sobre su persona, sus actividades diarias y su tratamiento. Silas lo anunciaría públicamente ante las familias prominentes del condado, explicándolo como una medida médica extrema para la condición de su hija. La humillación sería absoluta. En una sociedad donde las mujeres blancas eran supuestamente preciosas y protegidas por encima de todo, Silas estaría declarando que su hija valía menos que su propiedad. Pero si aceptaba, su deuda sería perdonada, y los hermanos le proporcionarían apoyo financiero para restaurar su posición. Esa noche, Silas permaneció horas en su estudio, sopesando opciones. La bancarrota lo destruiría por completo. Los hermanos tenían conexiones con jueces, abogados y políticos de toda la región. Podían hacerlo desaparecer si se convertía en un problema, o podía sacrificar la dignidad de su hija para mantener su propio estatus, la elección que la sociedad le había enseñado a hacer. Propiedad sobre personas, poder sobre moral. Escribió su aceptación a la luz de una vela y la envió antes del alba. 3 días después llegó otra carta con un nombre y una breve historia. Ezequiel Cross, 33 años, adquirido recientemente a través de un intermediario de una plantación en Virginia. Habilidades, carpintería y herbolaria. Temperamento, callado y obediente. Lo que la carta no decía era que Ezequiel había sido seleccionado específicamente para este propósito, que su llegada a Cypress Grove no era un accidente y que él cargaba con su propia necesidad ardiente de justicia y la paciencia para esperar el momento. Exacto. Ezequiel llegó el 13 de abril en un carromato conducido por un traficante llamado Henderson. El carro se detuvo directamente frente a la casa grande, inusual, pues la mayoría de transacciones se hacían cerca de los graneros. Silas salió al porche, sombreando sus ojos contra el sol de la mañana. En la caja del carro estaba Ezequiel. Lo primero que Silas notó fueron sus ojos. La mayoría de personas esclavizadas mantenían la mirada baja para sobrevivir, pero Ezequiel miró directamente a Silas con una expresión calma y evaluadora. Aquello incomodó profundamente a Silas. Ezequiel era alto, quizá 1,88, de hombros anchos y músculo enjuto forjado por una vida de trabajo duro. Su piel no mostraba marcas de látigo. Vestía ropa simple pero limpia. Tenía manos grandes y encallecidas, con dedos cuya precisión sugería labor calificada más que fuerza bruta. Henderson bajó y entregó los papeles a Silas. Ezequiel Cross, como solicitó. Su antiguo dueño dijo que es callado pero capaz. Sus asociados quieren que sepa que este fue cuidadosamente seleccionado. Silas apenas hojeó los documentos y se dirigió a Ezequiel. ¿Entiendes por qué estás aquí? Sí, señor. La voz de Ezequiel era profunda y pausada, con un ligero acento de Virginia. Mi hija está enferma, dijo Silas. Serás responsable de su cuidado. Los médicos han fallado. Dices conocer tratamientos de hierbas. Mi abuela era curandera, señor. Me enseñó antes de que me vendieran. La transacción se completó con rapidez. Instalaron a Ezequiel en una cabaña pequeña cerca de la casa grande, separada de los otros cuartos de esclavos. Le dieron suministros básicos y le informaron que sus deberes empezarían al día siguiente. Su única responsabilidad sería el cuidado de Catherine, y que el fracaso tendría consecuencias severas. Ezequiel asintió y dijo, sí señor, cuando se requería. Luego lo dejaron solo. Por primera vez desde su llegada, permitió que su expresión cambiara. Aflojó la mandíbula, relajó los hombros. Se sentó en la cama y sacó de dentro de su camisa un pequeño envoltorio de tela. Lo abrió con cuidado, revelando un papel gastado con 3 nombres escritos con letra infantil. Sarah, Benjamin Ruth, su esposa, su hijo y su hija, vendidos lejos 3 años atrás a una plantación en Alabama, famosa por trabajar a los esclavos hasta la muerte. Supo que los 3 habían muerto en 18 meses. Sarah por una fiebre sin tratar, Benjamin por una herida que se infectó, y Ruth por dejar de comer.
una niña de 6 años que no pudo entender por qué habían destrozado a su familia. Y quien los vendió fue Sila Rutledge, no porque necesitara dinero ni porque hubieran hecho algo malo, sino para demostrar a los hermanos que podía tomar decisiones duras, sin sentimentalismos. Partió una familia como si fuera astillas para la hoguera. Ezequiel pasó 2 años abriéndose camino hacia el sur, dejándose vender deliberadamente de plantación en plantación, siempre recabando información. Aprendió de los hermanos por susurros, de sus rituales y sus miembros, de cómo se creían por encima de toda consecuencia. Cuando surgió la oportunidad de ser vendido a Rutledge específicamente, Ezequiel supo que era su ocasión. Tendría acceso a la casa, a sus secretos, a sus vulnerabilidades. Y la justicia a veces no venía de los tribunales ni de la ley, sino de la paciencia y la planificación, y de estar dispuesto a volverse exactamente tan monstruoso como fuera necesario. Doblando el papel con los 3 nombres, lo guardó. Se recostó mirando el techo y empezó a planear lo que vendría. Su primer día comenzó el 14 de abril. Una sirvienta de la casa llamada Judith, una mujer de mediana edad con el cabello ya encanecido, lo llevó a la habitación de Catherine, ubicada en el 2º piso. Golpeó la puerta con cierta vacilación. «Señorita Catherine, su padre ha traído a alguien para ayudar con sus tratamientos». Desde dentro se escuchó un estruendo. Algo pesado golpeó la pared. Luego, la voz de Catherine, arrastrada pero llena de veneno. «No quiero más tratamientos». «Mándalo lejos». Judith miró a Ezequiel con simpatía. «Tiene días malos. Y este es uno de ellos». Ezequiel abrió la puerta y entró, cerrándola tras de sí antes de que Judith pudiera seguirlo. La habitación era grande pero sombría. Las gruesas cortinas mantenían la luz afuera. El aire estaba viciado, con olor a sábanas sin lavar y a algo más. Un dulce hedor metálico, mercurio, libros esparcidos por el suelo, un retrato roto contra la pared, ropa desordenada. Catherine estaba sentada en una silla junto a la chimenea apagada, envuelta en una bata manchada. Su cabello oscuro colgaba suelto y enredado. Su rostro hinchado, los ojos turbios. Sus manos temblaban sin cesar sobre los brazos de la silla. Miró a Ezequiel con confusión, luego con miedo y finalmente con ira. «¿Quién eres tú?» «Dije que no más doctores». «No soy médico, señorita». «Me llamo Ezequiel. Su padre me pidió que la ayudara». «¿Ayudarme?» Rió con dureza. «Eso dicen todos. Ayudar, tratar, medicar. En realidad quieren envenenar, encadenar, silenciar». Se levantó de golpe, tambaleándose. «Sé lo que es esto. Me castiga otra vez por recordar, por hablar, por negarme a olvidar». Ezequiel permaneció inmóvil, sin mostrar amenaza. «¿Qué se supone que debe olvidar, señorita?» La pregunta la descolocó. Su furia titiló y dio paso a una expresión más vulnerable. «No sabes». «No sé nada, señorita. Solo que su padre dice que usted no está bien». Catherine lo observó con atención, como si realmente lo viera por primera vez. «No eres de aquí. De Virginia, originalmente». «¿Sabes lo que pasa en esta casa?» «Lo que hacen en el sótano». El pulso de Ezequiel se aceleró, pero mantuvo el rostro sereno. «No sé de qué habla». «Mentiroso», dijo, pero sin fuerza, solo cansancio. «Todos mienten. Es más fácil que decir la verdad». Se dejó caer pesadamente en la silla. «Déjame sola. Dile a mi padre que su nuevo tormento fracasó». Ezequiel caminó hacia la ventana y abrió las cortinas. Un torrente de luz llenó la habitación. Catherine gimió, cubriéndose los ojos. «¿Cuándo fue la última vez que salió al exterior, señorita?» «No puedo caminar tanto». «Estoy demasiado débil». «¿Y la última vez que comió sin tomar láudano?» «La medicina es necesaria». «Los doctores lo dicen». «¿Y si los doctores están equivocados?» Ella bajó las manos, mirándolo con una mezcla de esperanza y terror. «¿Qué dijiste?» «Dije que tal vez los doctores estén equivocados. Tal vez todo lo que le han dicho sobre su enfermedad fue diseñado no para curarla, sino para mantenerla controlable. Tal vez su padre la ha estado envenenando durante años para asegurarse de que nunca pueda hablar de lo que vio». Silencio absoluto. Los ojos de Catherine se abrieron, sus manos dejaron de temblar. Permaneció inmóvil medio minuto, procesando cada palabra. Cuando habló, su voz fue distinta, más clara. «Te lo dijo él». «Su padre no me ha dicho nada, señorita, pero tengo ojos. Sé reconocer el envenenamiento por mercurio. Sé lo que causa el láudano prolongado. Una mujer sana no termina así sin que alguien trabaje duro para destruirla». «¿Por qué dices esto?» La sospecha regresó. «Es un truco, me estás probando». «Le digo la verdad. Puedo ayudarla a recuperar su salud, su mente, hacerlo bastante fuerte para salir de esta habitación, pero no será fácil.
Su cuerpo depende de esas medicinas desde hace años. Abandonarlas será doloroso. Se sentirá peor antes de mejorar, y su padre no lo aprobará. Entonces, ¿por qué lo harías? Ezequiel la miró directamente. Porque tengo mis propias razones para querer que Silas Rutledge sufra. Y la mejor forma de hacerlo es devolviéndole una hija lo bastante sana para recordar todo, y fuerte para contarlo. Catherine comprendió la verdad detrás de sus palabras. No era manipulación, sino una causa común. ¿Quieres venganza contra mi padre? ¿Qué te hizo? Vendió a mi familia, mi esposa y mis 2 hijos. Los envió a la muerte, solo para probar algo ante hombres que miden el valor por la crueldad. Catherine asintió lentamente, murmurando. Los hermanos. Los vendió por los hermanos. Él fingió no conocer el término. Los hermanos, señorita. No sé. Ella soltó una risa quebrada. Aprenderás. Todos aprenden tarde o temprano. Luego se inclinó hacia él, los ojos ardiendo. Si acepto, si te dejo ayudarme, ¿qué pasará después? Se recuperará, señorita. Y cuando esté bien, decidiremos qué hacer. Usted y yo tenemos planes de justicia. Quizás coincidan. Catherine lo observó intensamente y al final declaró con voz gélida. Los quiero a todos muertos. A mi padre, al juez Pelham, al reverendo Crenshaw, todos los que estuvieron en ese sótano. Quiero que sufran, que sepan que viene por ellos y luego que mueran. La furia en sus palabras no era locura, sino años de represión convertidos en fuego. Ezequiel asintió. Entonces tenemos un entendimiento, señorita Catherine. Si somos conspiradores, usa mi nombre. No puedo, señorita. No donde alguien pueda oír. Debemos ser cautos. Entonces recuerda algo, Ezequiel. Sus ojos destellaron peligrosamente. Ya he matado antes. 3 sirvientes que pudieron haber contado a mi padre sobre mis momentos de lucidez. No recuerdo cómo. El lauda no borra detalles, pero sé que lo hice. Ezequiel sintió un escalofrío. No esperaba una aliada tan capaz de violencia, pero se mantuvo firme. Le creo, señorita. No la traicionaré. Bien, dijo ella, incorporándose con más fuerza. Entonces comencemos. Pero con una condición. Cuando todo termine, cuando tengamos nuestra venganza. Quiero morir. No quiero vivir con lo que he visto y hecho. ¿Me ayudarás con eso también? De acuerdo, respondió Ezequiel sorprendido, pero comprometido. De acuerdo. Sellaron su pacto con un apretón de manos. Su alianza acababa de comenzar. Durante la semana siguiente, Ezequiel inició el tratamiento de Catherine. Comenzó reduciendo gradualmente su consumo de láudano y reemplazando parte con remedios naturales. Raíz de valeriana para la ansiedad y el sueño. Manzanilla para los malestares digestivos, cardo mariano para limpiar el hígado. El proceso fue brutal. Catherine pasó 3 días postrada, con fiebre, temblores y vómitos. Ezequiel no se apartó de su lado. Sostenía la palangana cuando ella vomitaba. Le humedecía el rostro con paños fríos. Le hablaba con calma para recordarle que no estaba sola. Cuando lo peor pasó, ella estaba débil, pero más lúcida que en años. El temblor constante se redujo, su voz era más clara, podía concentrarse al leer. Entonces comenzó el trabajo físico. Pequeñas caminatas por el pasillo, cada día un poco más lejos, y una dieta distinta. Carnes magras y vegetales, sin dulces ni excesos. Catherine protestaba, acostumbrada a consolarse con comida, pero Ezequiel se mantenía firme. Mientras su cuerpo sanaba, también su mente. Conversaban durante horas. Catherine le relató lo que había visto a los 12 años. Los rituales en el sótano, los sacrificios, la sangre derramada. Detalles que revolvían el estómago de Ezequiel, pero él escuchó sin interrumpir. También le habló de los años de manipulación, cuando su padre convenció a todos, incluso a ella, de que estaba loca. Le mostró un diario oculto donde anotó cada ausencia nocturna de Silas, los nombres de visitantes, los sonidos imposibles desde el subsuelo. Ezequiel compartió su historia, su esposa Sara, su hijo Benjamin, su pequeña Ruth. Le contó cómo Silas los había comprado en Virginia y, sin necesidad, los separó de él, solo para probar su crueldad. Recordó los gritos de su hijo, las lágrimas de su esposa y la sonrisa fría del amo. Catherine lo escuchó con los ojos húmedos. Lo siento, susurró. No es suficiente, pero lo siento. Usted no tiene culpa, respondió él. Pero ahora somos responsables de lo que hagamos después. Ella asintió con firmeza. Te juro, Ezequiel, pagará por lo que nos arrebató. Todos pagarán. El anuncio oficial se programó para el 29 de abril. 41 invitados se reunieron en el comedor de Cypress Grove, atendiendo a la invitación que describía el encuentro como un importante anuncio familiar. Llegaron las familias más influyentes del condado.
el juez Pelham con su esposa, el reverendo Crenshaw, Marcus Fanning y su clan, además de banqueros y hacendados. La cena fue opulenta: ostras frescas, pato asado, varios platos de arroz, pan recién horneado y un pastel imponente. Catherine, sentada a la derecha de su padre, comió con moderación y habló solo cuando le dirigían la palabra. Ezequiel, entre los sirvientes, servía vino y recogía platos, invisible pero atento a cada conversación, cada gesto. Cuando llegó el postre, Silas se puso de pie y golpeó su copa para llamar la atención. «Amigos míos, gracias por venir. Como saben, mi hija ha estado enferma durante años. Ningún médico ha logrado ayudarla. Hasta ahora», señaló a Ezequiel. «Hace 2 semanas traje a este hombre, experto en remedios naturales, y pueden ver la diferencia». Catherine ha mejorado. Murmullos de aprobación llenaron la sala. Pero Silas continuó. «Por esa razón he tomado una decisión difícil. Desde hoy, Ezequiel asumirá plena responsabilidad sobre la salud y bienestar de mi hija. Tendrá autoridad completa sobre su tratamiento, sus rutinas y su vida diaria». El murmullo se transformó en silencio atónito. Algunos rostros mostraron escándalo, otros incredulidad. Marcus Fanning se adelantó. «¿Colocarás a tu hija bajo el cuidado permanente de un esclavo?» «Colocaré su vida en manos de quien logró lo que ningún médico pudo», respondió Silas con firmeza. «Su salud es más importante que las convenciones sociales». El reverendo Crenshaw intentó intervenir, pero Silas zanjó el asunto con una mirada gélida. Luego preguntó: «¿No es así, hija?» Todas las miradas se volvieron hacia Catherine. Pudo haber revelado todo. Pudo haberse negado, pero mantuvo la compostura fingiendo serenidad. «Confío en el juicio de mi padre. Ezequiel ha sido bondadoso y sus tratamientos me ayudan». «Estoy de acuerdo». La reunión terminó en murmullos tensos. Nadie imaginaba que, tras aquella obediencia aparente, se escondía un pacto de venganza. Esa noche, tras la cena, los invitados se marcharon entre susurros y miradas inquietas. Algunos se quedaron a solas con Silas, intentando disuadirlo. Ezequiel, mientras limpiaba discretamente, escuchó fragmentos. «¿Estás seguro de esto?», preguntó uno. «Los hermanos no aprobarán que se haga público», advirtió otro. Silas respondía en voz baja con tono firme. Nadie logró hacerlo cambiar de idea. Cuando la casa quedó vacía, Catherine se retiró a su habitación sin decir palabra. Silas fue a su estudio. Ezequiel, después de ayudar a ordenar, subió y golpeó suavemente la puerta de la joven. «Entra», respondió ella. Estaba de pie junto a la ventana, aún con el vestido de la cena, observando la oscuridad exterior. «Así que ya está hecho», dijo sin mirarlo. «Ahora soy tu responsabilidad. Propiedad de la propiedad». «Qué absurdo». «¿Cómo se siente, señorita?», preguntó él con cautela. «Siento ganas de prender fuego a esta casa con todos dentro. Pero debemos esperar. Paciencia, ¿verdad?». «Sí, señorita». «Ahora ellos creen que esto es solo una rareza de tu padre. Nos dará tiempo». Ella se giró con los ojos encendidos. «¿Viste sus rostros? Disgusto, lástima. Me creen débil, ridícula. No tienen idea de lo que planeamos». Catherine fue hasta un cajón y sacó una pequeña caja de madera repleta de papeles escritos a mano. «He estado documentando todo. Fechas, nombres, descripciones de los rituales. Está codificado para parecer un diario sin sentido, pero puedo descifrarlo. Tenemos material suficiente para destruir a 20 hombres». Ezequiel hojeó las páginas. «¿Y quién nos creerá? Una mujer recién curada y un esclavo». «Nadie», admitió. «Por eso necesitamos pruebas físicas. Algo imposible de negar». Sacó una hoja específica. «Existe un libro, un registro que guarda cada ritual, cada sacrificio, cada miembro. Mi padre lo mencionó hace años. Está en el sótano, en una sala oculta». Ezequiel comprendió el peso de aquello. Ese libro podía derrumbar imperios, o condenarlos a ambos. Los días siguientes se dedicaron a preparar el terreno. Ezequiel comenzó a ganarse la confianza del personal de la casa. Escuchaba más de lo que hablaba, ofrecía ayuda sin imponerse. Judith, la sirvienta principal, le advirtió una noche: «No te metas demasiado, muchacho. Esta casa guarda secretos que enferman el alma». Él solo asintió. Sabía que tenía razón. Mientras tanto, Catherine mejoraba visiblemente. Caminaba por el jardín, comía con apetito y hasta leía en voz alta. Su padre se mostraba complacido, creyendo que todo era resultado de su brillante decisión. No sospechaba que su hija recuperaba también la memoria, ni que su mente se afilaba como una hoja. Cada tarde, cuando la casa dormía la siesta, Catherine y Ezequiel se reunían en su habitación para planear. Ella le describió la ubicación del sótano, una puerta oculta tras la despensa principal.
sellada con una cerradura doble. Silas guardaba las llaves, una en su estudio, otra en un medallón que llevaba al cuello. «No podemos forzarla», dijo Ezequiel. «Llamaría la atención. Entonces debemos esperar una reunión. Él no baja solo. Cuando los hermanos vengan, entraremos después». Ezequiel asentía, tomando nota mental de cada detalle. También trazaba su propio plan. Necesitaban aliados. Entre los esclavizados había hombres que habían perdido familias enteras por capricho de los hermanos. Si lograba unirlos en secreto, tendrían la fuerza para actuar cuando llegara el momento. Esa noche, mirando el cielo desde su pequeña cabaña, Ezequiel apretó el papel con los nombres de su esposa e hijos. «Falta poco», susurró. «Muy poco». A mediados de mayo, los rumores ya corrían por todo el condado. Decían que Catherine Rutledge se había entregado por completo a un esclavo. Otros afirmaban que estaba poseída y que su padre había recurrido a brujerías africanas. Silas fingía no oír, aunque las miradas de desprecio en la iglesia y los murmullos en el mercado lo irritaban profundamente. Ezequiel, por su parte, se movía con cautela. En las noches, cuando los demás dormían, visitaba discretamente los barracones de los trabajadores. Allí conoció a Jonas, un herrero de manos fuertes y mirada triste, y a Miriam, una curandera que conocía secretos transmitidos por generaciones. A ellos les contó parte de la verdad. El amo planea algo terrible. Pero si somos pacientes, llegará el momento de liberarnos y de hacer justicia. Jonas asintió con rabia contenida. Miriam, en cambio, le advirtió: la justicia sin sabiduría se vuelve venganza, y la venganza sin medida devora al justo. Ezequiel lo entendía, pero su corazón seguía ardiendo. Mientras tanto, Catherine progresaba. Podía caminar hasta el río y volver, leer sin temblores, dormir sin pesadillas. Pero cada mejora despertaba en ella un recuerdo. El olor del sótano, los cánticos, los gritos ahogados. Una noche, entre lágrimas, confesó: vi cómo sacrificaban a una mujer, una esclava. Mi padre estaba allí, y todos bebieron su sangre. Ezequiel la sostuvo en silencio. Ahora sabía que el libro debía existir, y que en esas páginas se escondía la condena de todos. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión silenciosa. Catherine fingía obediencia ante su padre, mientras Ezequiel aparentaba sumisión absoluta. Pero bajo esa apariencia, ambos tejían un plan peligroso. Sabían que Silas guardaba en el sótano algo más que recuerdos oscuros, un registro meticuloso de los rituales, los nombres de los participantes y las víctimas sacrificadas. Ezequiel comenzó a estudiar los horarios de la casa, cuando los sirvientes dormían, qué noches el amo bebía hasta el amanecer, qué llaves colgaban en qué pared. Cada detalle contaba. Catherine, por su parte, revisó sus viejos diarios. Entre apuntes confusos por el efecto del láudano, halló símbolos que correspondían a las reuniones secretas de la hermandad. Una tarde, mientras paseaban por los campos fingiendo terapia, Catherine le dijo en voz baja: en 2 semanas viajará a Charleston. Se irá 3 días. Será nuestra única oportunidad. Ezequiel asintió sin apartar la vista del horizonte. Sabía que un error significaría la muerte de ambos. Pero también comprendía que aquel viaje marcaría el inicio de algo mucho mayor que una simple venganza. Sería el despertar de una verdad que Colleton County había enterrado por generaciones. La fecha se acercaba como un reloj implacable. Catherine y Ezequiel repasaban cada paso con precisión. Ella recordaba la ubicación exacta del acceso oculto al sótano, una pared falsa tras la despensa de la cocina, abierta con un leve giro en una piedra floja. Allí comenzaría su descenso a las sombras. Durante las noches, Catherine entrenaba su cuerpo debilitado. Caminaba sin ayuda, practicaba movimientos silenciosos, fortalecía sus manos. Ezequiel preparaba frascos con aceites y hierbas que podrían usarse como antorchas improvisadas o remedios contra el miedo. Ninguno hablaba de lo que harían si eran descubiertos. Ambos sabían que la única salida sería la muerte. El 14 de mayo amaneció con cielo gris. Silas partió rumbo a Charleston al amanecer, dejando órdenes estrictas y una falsa calma en la casa. Catherine lo observó marcharse desde una ventana, sintiendo un escalofrío que no era de miedo, sino de determinación. Esa noche, cuando la mansión quedó en silencio y las luces se apagaron una a una, Catherine golpeó suavemente la puerta del pequeño cuarto de Ezequiel. «Es hora», susurró. Él tomó la linterna cubierta y la siguió. Juntos se dirigieron hacia la despensa, sabiendo que cada paso los acercaba al corazón oscuro de Cypress Grove.
y a una verdad que no podrían olvidar jamás. El aire en la despensa era denso y frío. Catherine palpó la pared de madera hasta encontrar la piedra suelta. Con un leve empuje se escuchó un clic y el panel se abrió, revelando una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. Un olor a humedad, humo antiguo y algo más. Algo metálico y podrido se filtró desde abajo. Ezequiel encendió la linterna. La luz temblorosa iluminó escalones gastados y paredes manchadas por el tiempo. Bajaron con cautela, uno tras otro, cuidando que la madera no crujiera demasiado. A cada paso el silencio se volvía más pesado, como si el aire mismo contuviera recuerdos de los horrores cometidos allí. Al llegar al fondo, la linterna reveló un amplio sótano de techo bajo, con muros de piedra húmeda y una mesa maciza en el centro. Catherine la señaló con un gesto tembloroso. Ahí fue donde todo ocurrió. Las marcas oscuras sobre la superficie parecían susurrar historias de sangre y dolor. A los lados, estanterías repletas de frascos sellados y ropajes oscuros daban testimonio de los rituales. Catherine se adelantó hacia una pared y presionó una piedra distinta. Se escuchó un nuevo mecanismo abrirse. Un pequeño compartimento se reveló ante ellos. Dentro, descansaba un enorme libro de cuero oscuro con cierres metálicos, el registro de la hermandad. Catherine exhaló con voz quebrada. Aquí está, la prueba de todos sus crímenes. Ezequiel se acercó con cautela al atril donde reposaba el libro. El cuero estaba endurecido por los años y olía a moho y humo, pero aún conservaba un aire de poder siniestro. Abrió la primera página y el silencio se hizo más pesado. Filas de nombres escritos con precisión impecable. Fechas, descripciones frías de sacrificios, ofrendas de sangre y juramentos grabados con tinta rojiza. Catherine apretó los puños al reconocer firmas familiares. Jueces, pastores, banqueros. Todos hombres respetados en la superficie, pero monstruos en la sombra. «Mira esto», susurró. «Aquí está la fecha. La noche en que yo tenía 12 años. Ellos anotaron cada detalle, como si fuera una simple contabilidad». Ezequiel pasó las páginas con manos temblorosas, hasta que un nombre lo detuvo. Sarah, Benjamin, Ruth, unidad familiar separada. Envío al contacto de Alabama. Pago recibido. 3 líneas. Nada más. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Aquella fría entrada era todo lo que quedaba de su esposa e hijos. «Esto», murmuró con rabia, «es su confesión». Catherine asintió, pero su voz fue prudente. «No podemos llevarlo ahora. Si lo notan, sabrán que hemos estado aquí. Copiaremos las partes más importantes», y así lo hicieron. Con papel y tinta, durante horas, copiaron nombres y fechas mientras las sombras parecían moverse a su alrededor. Cada palabra escrita era una herida abierta, una promesa de justicia. Las horas transcurrieron lentas y tensas, marcadas solo por el rasgueo de la pluma sobre el papel y el goteo constante de agua filtrándose por las paredes. Catherine escribía con precisión, aunque a veces su pulso temblaba. Ezequiel leía en voz baja los fragmentos más atroces, y cada palabra parecía cargar el aire de una oscuridad más densa. En el registro había detalles escalofriantes, fechas exactas, oraciones pronunciadas durante los sacrificios, descripciones de cuerpos desmembrados, de cálices levantados en nombre de una supuesta cosecha espiritual. Era un catálogo del horror. «No son hombres», dijo Catherine entre dientes. «Son bestias que se esconden tras títulos y dinero». Ezequiel asentía, conteniendo el temblor de sus manos. En una de las páginas encontró anotaciones sobre otros condados, otras logias. La hermandad no era un secreto local, sino parte de una red extendida por todo el sur. «Esto va más allá de tu padre», murmuró. «Si logramos revelar esto, caerán muchos». Pero antes de que pudieran continuar, un sonido les heló la sangre. Pisadas descendiendo por las escaleras. Luz de linternas iluminó la entrada del sótano. Catherine levantó la vista con pánico. «¡Nos encontraron!» Ezequiel cerró el libro de golpe. En la puerta apareció Silas Rutledge, flanqueado por 2 hombres armados. Su voz fue serena, pero letal. «Sabía que no podía confiar en tu milagrosa recuperación, hija». Silas avanzó lentamente, con una linterna en una mano y un revólver en la otra. Su sombra se proyectó enorme sobre las paredes húmedas del sótano. A su lado, 2 hombres de rostro endurecido cerraron el paso hacia las escaleras. Catherine retrocedió instintivamente, pero Ezequiel se interpuso, firme como una muralla. «Así que era cierto», dijo Silas con un tono casi decepcionado. «Has traicionado a tu propia sangre por un esclavo». «No he traicionado a nadie», respondió Catherine.
con voz temblorosa pero decidida. Solo a ti, porque tú traicionaste todo lo humano hace años. Silas sonrió con frialdad. No entiendes, hija. Todo lo que hice fue necesario. Los débiles deben servir a los fuertes. Así se sostiene el mundo. Ezequiel apretó los puños. Y asesinar niños también es necesario. Despedazar familias solo para probar tu lealtad. El rostro de Silas se endureció. Tú no sabes nada del poder, esclavo. Lo que viste aquí es un sacrificio por un orden superior. Catherine dio un paso adelante. No, padre. Lo que vi fue barbarie. Y esta noche termina. Silas suspiró, alzando el arma. Entonces no me dejas elección. Ambos serán silenciados. Pero antes de que pudiera disparar, Catherine alzó la voz con firmeza. ¿Y si ellos saben? ¿Y si el condado descubre lo que escondes? Por primera vez, una chispa de duda cruzó la mirada de Silas. Silas detuvo el dedo en el gatillo. Su mirada, fría y calculadora, pasó de su hija a Ezequiel, y luego al libro aún abierto sobre el atril. ¿Qué hicieron?, preguntó con voz baja. Lo suficiente para destruirte, respondió Catherine sin titubear. Copiamos nombres, fechas, rituales. Toda la verdad. Si morimos hoy, alguien más lo sabrá. El rostro de Silas palideció apenas, pero enseguida recuperó su compostura. Entonces tendré que asegurarme de que nadie salga vivo de esta casa. Ezequiel se adelantó un paso. Hazlo si quieres. Pero no podrás esconder este fuego para siempre. La tierra misma hablará de lo que hiciste. Silas lo observó con una mezcla de desprecio y respeto. Tienes coraje, eso debo admitirlo. Pero el coraje sin poder no significa nada. Luego dio una orden seca a sus hombres. Llévenlos arriba. Que esperen en el estudio. Los guardias los tomaron por los brazos. Catherine no opuso resistencia. Su mente giraba con rapidez, buscando un resquicio, una salida. Sabía que su padre no los mataría de inmediato. Querría hablar, persuadir, manipular. Y eso significaba tiempo. Mientras subían las escaleras, Ezequiel susurró apenas audible. Aún no hemos perdido. Catherine asintió, disimulando una mueca de dolor. Sabían que aquella noche se decidiría todo, su destino. La venganza y la verdad enterrada en Cypress Grove. Fueron conducidos al estudio, una habitación sin ventanas bajas y con una pesada puerta de roble que se cerró tras ellos con un estruendo metálico. Silas ordenó que los dejaran allí, bajo llave. El silencio que siguió era opresivo. Catherine se dejó caer en una silla, respirando con dificultad, mientras Ezequiel inspeccionaba la habitación buscando cualquier punto débil. Nada. Las paredes eran gruesas. La única salida era aquella puerta cerrada con cerrojo desde fuera. Nos matará al amanecer, susurró Catherine. Convocará a la hermandad. Harán un juicio. O peor. Ezequiel la miró con serenidad calculada. No nos matará todavía. Aún intenta controlarte. Eres su sangre. Y eso le ata. Entonces Catherine sacó algo de su vestido. Los papeles que habían copiado en el sótano. No los encontró. No me registró. Los tengo aquí. Ezequiel los tomó con cuidado como si sostuviera algo sagrado. Esto es nuestra arma, pero también nuestro peligro. Si lo descubren, nos ejecutarán sin duda. Catherine lo observó fijamente. Prefiero morir diciendo la verdad que vivir en su mentira. Ezequiel asintió. Entonces esperemos. Vendrán por nosotros pronto. Y cuando lo hagan, actuaremos. Desde el pasillo se oían voces, pasos, los preparativos del juicio oscuro que decidiría sus vidas. Pasaron casi 2 horas en silencio, escuchando los ecos del movimiento al otro lado de la puerta, murmullos graves, pasos arrastrados, el sonido metálico de llaves y cerrojos. Catherine permanecía sentada, inmóvil, con los ojos fijos en las llamas del candelabro. Ezequiel, de pie junto a la pared, contaba los sonidos, intentando adivinar cuántos hombres se habían reunido. Finalmente, el cerrojo se deslizó y la puerta se abrió. En el umbral apareció Marcus Fanning, uno de los miembros de la hermandad, con rostro severo. «El círculo está listo», dijo. «Si cooperan, no sufrirán más de lo necesario». Ezequiel cruzó una mirada con Catherine. Ella asintió con serenidad, como quien acepta el destino con plena conciencia. Fueron conducidos nuevamente hacia el sótano. Al llegar, el ambiente era distinto. Todas las lámparas encendidas, el altar cubierto con un paño carmesí, 13 sillas dispuestas en un círculo perfecto. Allí estaban todos: jueces, pastores, hacendados, rostros conocidos por su honor público, ahora ocultos tras túnicas negras. Silas, de pie frente al altar, habló con solemnidad. «Hermanos de la cosecha, esta noche decidimos el destino de 2 traidores.
Catherine alzó el mentón. La traición es vuestra, no nuestra. Un murmullo recorrió la sala. Silas levantó la mano. Aún hay una salida. Y giró hacia Ezequiel. Puedes unirte a nosotros. Acepta el pacto y salvarás tu vida. Y la de ella. Ezequiel permaneció en silencio, sabiendo que cada palabra definiría su destino. El silencio se volvió insoportable. Todas las miradas se clavaron en Ezequiel, esperando su respuesta. Silas lo observaba con una mezcla de desafío y falsa compasión. No tienes otra opción, dijo con voz suave. Únete a nosotros y obtendrás lo que deseas. Poder, recursos, justicia a tu manera. Ezequiel respiró hondo. Justicia. Llamas justicia a asesinar inocentes y beber su sangre. No hay redención en lo que haces. Un murmullo airado recorrió la sala. Uno de los hombres se levantó con furia. ¡Silencio, esclavo! No tienes derecho a juzgar lo que no comprendes. Pero Silas levantó la mano, exigiendo calma. No hablo de comprensión, hablo de oportunidad. Si aceptas nuestro pacto, te daremos al hombre que dirigía la plantación donde murió tu familia. Tendrás tu venganza. Ezequiel sintió un temblor recorrerle el pecho. Era una trampa, pero una trampa tentadora. Silas lo sabía. Catherine lo miró, con los ojos llenos de súplica. No lo hagas, susurró. No les entregues tu alma. Ezequiel levantó la vista hacia su verdugo. Si acepto, ¿ella será libre? Libre, respondió Silas. Dinero. Un nuevo nombre. Lejos de aquí. Ezequiel apretó los puños. Su mente giraba entre la rabia, la pérdida y la estrategia. Finalmente habló con voz firme. Acepto. Pero solo si... Ella se va. Un murmullo de sorpresa cruzó la sala. Silas sonrió satisfecho. Entonces así será. Catherine se marchará al amanecer. Ella gritó. No. No confíes en él. Pero Ezequiel ya había decidido. Jugaría su juego. Para destruirlos desde adentro. Silas extendió su mano como si otorgara una bendición. Así se sella el acuerdo, anunció con solemnidad. Mi hija partirá al amanecer rumbo al norte, con un nuevo nombre y recursos suficientes para empezar otra vida. Catherine lo fulminó con la mirada. Jamás aceptaré tu caridad. No puedes borrar el horror con unas monedas. No es caridad, replicó Silas. Es prudencia. Muerta o viva, seguirás siendo un riesgo. Al menos lejos, entre desconocidos, tu voz carecerá de eco. Ezequiel permanecía inmóvil, fingiendo sumisión, pero en su interior, cada palabra de Silas alimentaba una llama que no podría extinguirse. La reunión concluyó con un juramento oscuro. Los hombres se retiraron uno a uno, dejando tras de sí el olor a cera derretida y humo. Catherine fue conducida a su habitación bajo estricta vigilancia. Ezequiel, en cambio, fue escoltado hasta su cabaña, con la orden de no abandonar el lugar hasta la ceremonia de iniciación. Aquella noche, mientras escuchaba los grillos entre los árboles, comprendió la magnitud del riesgo. Había aceptado un pacto con monstruos para ganar tiempo. 3 semanas. Ese era el margen que tenía para preparar su contraataque. Miró al cielo estrellado y murmuró los nombres de su esposa y sus hijos. No los defraudaré. Haré justicia. A mi manera. Lejos, en su habitación, Catherine lloraba en silencio. No por miedo, sino por impotencia. Sabía que su padre planeaba usar a Ezequiel, corromperlo, pero también intuía que él tenía un propósito mayor. El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa. Catherine fue obligada a subir a un carruaje cerrado, escoltada por 2 hombres armados. No le permitieron despedirse de Ezequiel. Desde la pequeña ventana trasera alcanzó a ver su cabaña, y aunque no distinguía su figura, susurró una promesa al viento. Volveré, aunque sea entre las sombras. Ezequiel observó desde lejos cómo el carruaje se perdía por el camino de cipreses. Fingió resignación frente a los vigilantes, pero su mente ya tramaba el siguiente paso. Sabía que Catherine no iría a Filadelfia. Su espíritu era demasiado indómito para huir sin luchar. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia. Lo mantenían ocupado con tareas inútiles: cortar leña, limpiar establos, mover sacos de arroz, siempre bajo la mirada de los capataces. Silas lo visitaba a veces hablando con tono paternal. Pronto entenderás que esta alianza te beneficia. El mundo pertenece a quienes se atreven a dominarlo. Ezequiel asentía, aparentando obediencia, pero cada palabra reforzaba su repulsión. Usaba esas conversaciones para estudiar los movimientos del amo, los hábitos de los hombres, las llaves, los accesos. Por las noches, en soledad, repasaba mentalmente el sótano, cada rincón, cada posible arma. Sabía que su iniciación no sería solo un ritual, sería una trampa para esclavizar su alma.
y también quizás su oportunidad final de destruir a la hermandad desde dentro. Las semanas pasaron lentas, cargadas de desconfianza. Ezequiel fingía docilidad, pero su mente trabajaba sin descanso. Observaba, escuchaba, memorizaba. Descubrió que puertas permanecían abiertas por la noche, que guardias se dormían durante su turno y que miembros de la hermandad visitaban con frecuencia la plantación. Todo detalle era una pieza en el tablero. Mientras tanto, los rumores crecían. Los esclavos susurraban que algo oscuro se preparaba en Cypress Grove. Algunos hablaban de sacrificios, otros de pactos con el demonio. Ezequiel se ganó la confianza de varios, compartiendo palabras de esperanza y justicia. Entre ellos, forjó un lazo con Jonas y Miriam, quienes juraron ayudarlo cuando llegara el momento. Una noche, Silas apareció en su cabaña, sin escolta, portando una lámpara de aceite. «Mañana será tu iniciación», anunció con voz grave. «Tu última oportunidad para elegir sabiamente. Si flaqueas, no solo tú morirás. También Catherine. Sé que aún vive, y mis hombres la encontrarán si fallas». Ezequiel ocultó la conmoción tras una máscara de calma. Catherine seguía libre. «Lo entiendo», respondió con firmeza. «Haré lo que se me pida». Silas lo observó unos segundos intentando leer su alma. «Ojalá hables en serio. La hermandad no perdona la debilidad». Cuando se marchó, Ezequiel cerró la puerta y respiró hondo. Sabía que la prueba sería cruel. Sabía que lo obligarían a manchar sus manos. Pero también sabía que era su única oportunidad para actuar. Alzó la vista al techo oscuro y murmuró una oración a su familia. «Denme fuerza. Mañana la oscuridad conocerá el miedo». La noche de la iniciación llegó envuelta en un silencio antinatural. Los vientos que solían sacudir los cipreses se habían detenido, como si la tierra contuviera el aliento. Dos hombres encapuchados buscaron a Ezequiel y lo condujeron sin una palabra hacia el sótano. Al descender, la escena era aterradora. Antorchas en las paredes, símbolos tallados en piedra y el altar cubierto con telas negras. 12 figuras con túnicas aguardaban formando un círculo, y al centro, Silas Rutledge sostenía una daga ceremonial. «Hoy, ante la cosecha, renacerás», declaró Silas. «Para probar tu lealtad debes ofrecer sangre». La de un inocente. Ezequiel miró hacia el suelo y vio a un joven esclavo arrodillado, atado y con los ojos cubiertos. Su respiración era rápida, temerosa. «No», susurró Ezequiel. «Esto no es justicia. Es el precio del poder», respondió Silas, extendiéndole la daga. «Hazlo, o muere con él». El corazón de Ezequiel golpeaba su pecho con fuerza. Si se negaba, lo ejecutarían. Si obedecía, se condenaría. Entonces, recordó las palabras de Miriam. La justicia sin sabiduría se vuelve venganza. Tomó la daga, fingiendo aceptar. Caminó hasta el joven, colocó la hoja sobre las cuerdas y con un rápido movimiento, las cortó. «¡Corre!», gritó. El esclavo huyó hacia las escaleras. Silas reaccionó tarde. Ezequiel giró con la daga en mano, dispuesto a luchar por su vida. El caos estalló en segundos. Los miembros de la hermandad gritaron alarmados mientras el joven escapaba hacia la superficie. Ezequiel se lanzó contra el guardia más cercano, clavando la daga en su brazo y arrebatándole el arma. Silas rugió de furia. «¡Traidor, mátelo!». Ezequiel esquivó un golpe y retrocedió hacia las escaleras, blandiendo el cuchillo. Una antorcha cayó al suelo, y las llamas comenzaron a lamer las cortinas y el altar. El fuego iluminó los rostros enmascarados, deformados por el miedo. Uno de los hombres se abalanzó sobre él. Ezequiel lo empujó hacia el fuego y siguió subiendo. Desde lo alto se escuchaban gritos. El joven esclavo había dado la alarma. Los trabajadores, hartos de abusos, se reunían con herramientas y antorchas, acercándose a la mansión. Silas corrió tras él, con el rostro enrojecido de ira. «Nada de esto te salvará. Quemarás con nosotros». Ezequiel alcanzó la puerta principal y la abrió de golpe. Decenas de esclavos lo esperaban afuera, liderados por Jonas y Miriam. «Ahora», gritó Ezequiel, «que la plantación se libere esta noche». El fuego se extendió con rapidez, iluminando el cielo con un resplandor rojo. Los guardias intentaron resistir, pero fueron superados. Cypress Grove ardía, devorada por las llamas y por años de ira acumulada. Las llamas se propagaron con una furia que parecía viva, consumiendo los muros de madera, los retratos, los recuerdos y los pecados acumulados en aquella casa. Los gritos se mezclaban con el crepitar del fuego. Algunos miembros de la hermandad intentaron huir, pero los esclavos formaron un cerco. Nadie escaparía. Silas, cubierto de sudor y ceniza, se abrió paso entre la multitud buscando a Ezequiel.
Lo encontró en el umbral del salón principal, iluminado por el resplandor del incendio. «Mira lo que has hecho», rugió. «Has destruido todo». Ezequiel lo enfrentó con mirada firme. «No, solo liberé la verdad que tú mismo encendiste». Silas levantó una pistola, pero su mano temblaba. «Podría matarte ahora». «Hazlo», respondió Ezequiel, «pero aún así tus pecados ya están escritos. El pueblo sabrá lo que hiciste aquí». El disparo nunca llegó. Jonas apareció por detrás y derribó a Silas con una barra de hierro. El arma cayó y Ezequiel la apartó. Silas quedó tendido, tosiendo, cubierto de sangre. «No lo mates», dijo Miriam acercándose entre el humo. «Que vea cómo su imperio se derrumba. Que sienta el fuego que sembró». Silas alzó la vista, mirando impotente cómo su mansión se convertía en cenizas. Su rostro, antes altivo, se transformó en máscara de desesperación. Mientras el fuego rugía, Ezequiel comprendió que la verdadera justicia no era matarlo, sino dejarlo vivir para cargar el peso de su infierno. Cuando el techo empezó a ceder, Ezequiel ordenó la retirada. Los esclavos se dispersaron hacia los campos, llevando consigo los pocos objetos valiosos que pudieron rescatar. Herramientas, comida, mantas. Cypress Grove ardía como un faro en la oscuridad, iluminando la noche con un resplandor infernal. Silas fue arrastrado fuera de la mansión por Jonas y dejado de rodillas frente a las ruinas. Tosía, con la ropa chamuscada y la mirada vacía. Todo perdido», murmuró. «Mi linaje, mi legado». Ezequiel se acercó y dejó caer ante él las hojas que Catherine había copiado del libro. «Este es tu verdadero legado», dijo. «Sangre y esclavitud. Que el mundo lo sepa». Silas intentó alcanzar los papeles, pero Miriam los prendió con una antorcha. «No merecen sobrevivir. Que las pruebas mueran contigo. La justicia vendrá de otro modo». Ezequiel asintió en silencio. Aquella noche no buscaba juicios, sino libertad. Mientras el fuego consumía los últimos restos de la casa, un rumor se alzó entre los esclavos. Catherine había regresado. Venía desde el camino del norte, cubierta de polvo, con una pistola en la mano y los ojos ardiendo de determinación. Al ver las llamas, corrió hacia Ezequiel. «Pensé que te habían matado». Él la recibió con un abrazo breve pero intenso. Lo intentaron, pero esta vez la oscuridad perdió. Catherine contempló el incendio con una mezcla de dolor y alivio. Cada chispa que se elevaba hacia el cielo era un recuerdo que se desvanecía. Su infancia, sus miedos, su prisión. «No queda nada», susurró. «Queda lo esencial», respondió Ezequiel. «Nuestra libertad y la promesa de que nunca más servirán a los verdugos». Los esclavos se reunieron alrededor de ellos, cansados pero con el rostro erguido. Algunos lloraban, otros reían nerviosos, incrédulos. Miriam levantó las manos al cielo y entonó una oración antigua, pidiendo que las almas de los caídos encontraran descanso. Silas, de rodillas ante las ruinas, no apartaba la vista del fuego. Su rostro estaba surcado por lágrimas y hollín. «Todo lo que hice fue para preservar nuestro nombre», balbuceó. «El mundo es cruel». Catherine lo interrumpió con voz firme. «No, padre. Fuiste tú quien trajo la crueldad a este mundo. Dios no necesita sacrificios de sangre, solo corazones limpios». Silas la miró como si la viera por primera vez. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Los hombres lo apartaron, dejándolo bajo vigilancia. Ezequiel tomó la mano de Catherine. «No podemos quedarnos. Vendrán soldados, inquisidores. Querrán culparnos». Ella asintió. «Nos iremos al norte. Pero antes, hay algo que debo hacer». Se acercó a su padre, lo miró fijamente y susurró. «Te perdono, pero nunca te olvidaré. Que este fuego sea tu espejo». Silas bajó la cabeza, derrotado. La hija que había intentado dominar ahora lo condenaba con compasión. Ezequiel reunió a los esclavos liberados cerca del antiguo camino que salía de la plantación. Las primeras luces del amanecer teñían el cielo de tonos rojizos, reflejándose en el humo aún espeso. «Escúchenme», dijo con voz firme. «Cypress Grove ha caído, pero no podemos quedarnos aquí. Irán en grupos pequeños hacia el norte. Miriam conoce los senderos seguros, y Jonas se encargará de guiar a los primeros. Nadie será dejado atrás». Los hombres y mujeres asintieron, algunos con lágrimas de emoción, otros con el temor de lo desconocido. Pero todos comprendían que aquella noche había marcado el fin de su esclavitud. Catherine se mantuvo a un lado, observando cómo Ezequiel se convertía en líder. Había algo en su mirada, una fuerza que inspiraba confianza. «Dios te puso aquí por una razón», le dijo suavemente. «No solo para vengarte, sino para liberar a los que aún vivían en tinieblas». Él la miró con gratitud.
y a ti, para recordarles que incluso en la oscuridad, la verdad puede nacer. Mientras los primeros grupos se internaban en el bosque, Catherine y Ezequiel prepararon sus pertenencias. Dejarían atrás todo lo que alguna vez conocieron: cadenas, nombres, fantasmas. Antes de marchar, Catherine miró una última vez las ruinas humeantes de este lugar de muerte. Nacerá vida, Ezequiel asintió, y contaremos la historia, no como un susurro, sino como un grito. Con el sol naciente a sus espaldas, emprendieron el camino hacia un futuro incierto, pero libre. El viaje hacia el norte fue arduo. Caminaron durante días a través de pantanos y senderos ocultos, guiados por la luz de las estrellas y las oraciones de Miriam. Cada paso los alejaba del pasado, pero también los acercaba al peligro. Patrullas, cazadores de esclavos, rumores de recompensas. Aún así, el grupo se mantenía unido. Catherine, aunque no acostumbrada al esfuerzo, se negó a ser una carga. Ayudaba a los más débiles, compartía su agua y curaba heridas con lo poco que tenían. Ezequiel la observaba con admiración silenciosa. Aquella mujer que había sido prisionera de su propia casa ahora caminaba libre. Valiente y decidida, una noche, mientras descansaban junto a un arroyo, Catherine le preguntó: «¿Qué harás cuando lleguemos al norte?» Ezequiel pensó unos segundos. «Buscaré a quienes aún luchan. Tal vez pueda ayudar a liberar otros lugares y contar lo que ocurrió aquí, para que nadie vuelva a dudar de nuestra humanidad». «Entonces no huimos», dijo ella. «Solo cambiamos de campo de batalla». Él sonrió levemente. «Exacto». En el silencio de la noche, ambos comprendieron que su destino no era solo sobrevivir, sino dar testimonio. Cypress Grove ya no existía, pero su historia viviría, como advertencia y esperanza. Semanas después, el grupo alcanzó la frontera con Georgia. Allí Miriam los condujo hasta una comunidad secreta formada por antiguos fugitivos, un refugio oculto entre los bosques, donde nadie preguntaba y todos compartían. Fueron recibidos con alimentos calientes, mantas limpias y abrazos silenciosos. Por primera vez, Catherine durmió sin pesadillas. Despertó al amanecer y vio a niños jugando, mujeres cantando, hombres trabajando juntos sin cadenas. Una lágrima rodó por su mejilla. Así debió ser siempre. Susurró. Ezequiel se reunió con los líderes del asentamiento y les contó toda la verdad sobre Cypress Grove, los rituales, la hermandad, el incendio. Algunos quedaron horrorizados. Otros juraron ayudar a difundir la historia. «El mundo debe saber», dijo uno de ellos. «No solo para condenar, sino para recordar». Durante los días siguientes, Catherine y Ezequiel ayudaron en el refugio. Enseñaron a leer, curaron heridas, construyeron chozas. Pero en su interior sabían que no podían quedarse para siempre. Había más lugares oprimidos, más voces silenciadas. Una tarde, mientras caminaban entre los árboles, Catherine tomó la mano de Ezequiel. «Quizás Dios no nos unió solo para vengarnos», dijo, «sino para dar esperanza a los demás». Él asintió, mirando el horizonte. «Entonces seguiremos caminando, hasta que la verdad no tenga que esconderse más». Pasaron meses viajando de comunidad en comunidad, narrando la historia de Cypress Grove. Cada testimonio despertaba indignación, fe y deseo de libertad. Donde quiera que iban, otros esclavizados se unían a su causa, comprendiendo que el silencio era el verdadero enemigo. En Savannah, un predicador negro les ofreció su iglesia para contar su historia. Catherine habló ante decenas de hombres y mujeres, con voz firme y corazón abierto. Nos dijeron que éramos menos que humanos, que el dolor era nuestro destino. Pero el fuego de la verdad puede consumir incluso la oscuridad más espesa. Yo lo vi arder. Las lágrimas corrían por los rostros de quienes escuchaban. Ezequiel añadió: «No busquen venganza. Busquen justicia, y que cada paso libre sea una oración por quienes no pudieron escapar». Su relato comenzó a difundirse entre abolicionistas, viajeros y pastores. Algunos no creyeron en los rituales oscuros, pero todos sintieron la fuerza del mensaje. Nadie tiene derecho a poseer a otro ser humano. Una noche, mientras descansaban en una pequeña cabaña, Catherine miró a Ezequiel y dijo con voz suave: «Tal vez no vivamos para ver el fin de la esclavitud, pero nuestras palabras serán semillas». Él le tomó la mano. «Y los hijos de quienes hoy son libres recogerán su fruto». Ambos comprendieron que su lucha recién comenzaba. Con el tiempo, su historia llegó a oídos de periódicos del norte. Algunos reporteros buscaron a Catherine y Ezequiel para escuchar su testimonio.
Aunque muchos dudaban de los rituales, nadie podía negar la evidencia de la plantación destruida ni los relatos coincidentes de los liberados. Su voz se convirtió en símbolo de resistencia. En iglesias y reuniones abolicionistas, Catherine relataba su transformación. Fui prisionera del miedo, drogada para olvidar. Pero Dios me devolvió la claridad y me mostró que la verdad debía ser proclamada, aun si el precio era la vida. Ezequiel hablaba después, con firmeza tranquila. No fuimos creados para servir en cadenas. Cada alma es libre ante el Creador. Cuando comprendan eso, ningún amo podrá sostener su látigo. Sus palabras inspiraban valentía en otros fugitivos. Algunos se unieron a redes clandestinas, otros ayudaron a liberar familias. Cada paso, cada voz, era una grieta más en el muro de la esclavitud. Mientras tanto, supieron que Silas Rutledge había sido arrestado en Charleston, acusado de asesinato y corrupción. Nunca volvió a ver la luz del sol. Murió solo, consumido por la locura, repitiendo los nombres de los que traicionó. Cuando Catherine lo supo, solo dijo: «La justicia no siempre llega con espada. A veces llega en silencio, como el amanecer». Años más tarde, ya establecidos en una pequeña comunidad libre en Pensilvania, Catherine y Ezequiel dedicaron su vida a educar a otros. Fundaron una escuela donde antiguos esclavos y sus hijos aprendían a leer, escribir y conocer su historia. Para ellos, la verdadera libertad no estaba solo en huir, sino en recordar y construir un nuevo futuro. Cada año, en la fecha del incendio de Cypress Grove, reunían a la comunidad para orar y contar el relato una vez más. No como una historia de odio, sino como testimonio de transformación. «El fuego destruyó la casa de nuestro dolor», decía Catherine, «pero encendió una llama que ninguna oscuridad podrá apagar». Ezequiel enseñaba que la fe y la justicia debían caminar juntas. No dejemos que nos definan por lo que sufrimos, sino por lo que decidimos hacer después. Con el tiempo, muchos viajaban largas distancias para escucharlos. Su historia se convirtió en símbolo de esperanza para quienes aún luchaban en silencio. Aunque las cicatrices permanecían, sus corazones estaban en paz. Habían transformado su dolor en propósito, su venganza en enseñanza y su pasado en luz para otros. Una noche, Catherine miró el cielo estrellado y dijo: «Quizás Cypress Grove ardió para que otros pudieran ver el camino». Ezequiel asintió. «Y mientras alguien recuerde, nunca volverán a encadenarnos». Los últimos años de sus vidas transcurrieron en serenidad. Catherine envejeció rodeada de libros, niños risueños y rostros agradecidos. Ezequiel, con el cabello encanecido y la mirada serena, seguía enseñando a los más jóvenes sobre la dignidad, la memoria y la fe. Cuando el fin se acercó, Catherine pidió sentarse junto al fuego. Tomó la mano de Ezequiel y susurró: «Prometimos que nuestras voces serían semillas. Y mira el bosque que ha crecido». Él sonrió, con lágrimas brillando en los ojos. «Cumpliste tu promesa». El dolor se transformó en esperanza. Esa noche, Catherine partió en paz, rodeada de su gente, mientras las campanas de la escuela repicaban suavemente. Días después, Ezequiel fue hallado en el mismo lugar, sentado junto a la chimenea, con una Biblia abierta y una sonrisa tranquila. Fueron enterrados juntos, bajo un roble que plantaron años atrás, símbolo de libertad y memoria. Sobre su tumba, una inscripción sencilla: «Aquí descansan Catherine Rutledge y Ezequiel Cross». De las cenizas de Cypress Grove nació la luz de la verdad. Y así, su historia siguió viva, contada por generaciones en los hogares y en las aulas, recordando que incluso en la oscuridad más densa, la justicia y la verdad pueden florecer.